monster on the P.O. Debo, any rap nigga, yeah, free throw, man down, call a hamper lambs, tell him please, bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo, what's up with these jabroni ass niggas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Epidemia. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente todos hemos visto alguna vez en las noticias, el fentanilo. Cuando uno escucha ese nombre, piensa inmediatamente en sobredosis, personas viviendo en las calles o en imágenes de ciudades estadounidenses como Filadelfia, donde parece que la droga está totalmente fuera de control. Pero aquí aparece una pregunta interesante. ¿Cómo llegamos a este punto? Porque el fentanilo no nació solo como una droga ilegal, nació como un medicamento. Entonces, ¿qué pasó entre medio? Para responder a esa pregunta, hoy nos acompaña Sebastián Osorio. Hola, buenas Pablo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es así, es un tema que se habla muchísimo, sobre todo porque se ha transformado en una de las mayores crisis de salud pública que ha vivido Estados Unidos en los últimos años. Pero muchas veces solamente conocemos los titulares y no entendemos realmente qué hay detrás. Exacto, y eso fue justamente lo que nos llamó la atención cuando elegimos este tema. En este capítulo queremos ir un poco más allá de las noticias, utilizando conceptos que se han estudiado desde la historia, la sociología y la farmacología. No solo vamos a hablar del fentanilo como sustancia, sino también de los factores culturales y estructurales que ayudan a explicar por qué este fenómeno llegó a tener un impacto tan grande en Estados Unidos. Es cierto, porque además hoy se entiende que es una sustancia que por sí sola no explica todo. Para comprender un fenómeno como este, también hay que mirar la historia, la cultura y la forma en que la sociedad entiende y utiliza las sustancias. Y creo que podemos partir aclarando algo que parece simple, pero que en realidad no lo es. Cuando escuchamos la palabra fentanilo, casi todos pensamos inmediatamente en una droga. Pero, ¿es correcto decirlo así? Bueno, no necesariamente. De hecho, esa diferencia entre sustancias psicoactivas y droga es muy importante recalcarla y entenderla. Nos va a ayudar mucho a comprender por qué la epidemia del fentanilo no se explica solamente por la sustancia en sí. Entonces, partamos por esa diferencia. ¿Qué es exactamente el fentanilo? Bueno, Pablo, te explico. El fentanilo es, primero que todo, una sustancia psicoactiva, porque actúa sobre el sistema nervioso central. Eso significa que puede modificar la forma en la que una persona piensa, siente o percibe la realidad. En este caso lo hace principalmente disminuyendo la actividad del sistema nervioso. O sea, antes de llamarlo droga, lo correcto sería decir que es una sustancia psicoactiva. Claro, o una SPA. Exactamente, y eso es importante porque no todas las sustancias psicoactivas son drogas. El café, el alcohol y el tabaco también son sustancias psicoactivas porque actúan como el sistema nervioso, o sea, actúan sobre el sistema nervioso central, pero socialmente no tienen esa misma visión, no son vistos de la misma manera. Es como si todas fueran vehículos, pero no todas reciben el mismo trato. Algunas pasan desapercibidas y otras son detenidos apenas aparecen. Claro, esa comparación sirve bastante. Químicamente todas pueden actuar sobre el sistema nervioso, pero una SPA sea considerada droga significa que al final depende mucho de la cultura y del momento histórico. Y en el caso del fentanilo, ¿qué tipo de sustancia es entonces? Buena pregunta. Mira, el fentanilo es una sustancia sintética porque se fabrica completamente en el laboratorio y además es una depresora del sistema nervioso central. Fue desarrollado originalmente para tratar dolores muy intensos, por ejemplo en pacientes con cáncer o después de cirugías complejas. Tremendo, o sea, nació como un medicamento. Claro, y eso demuestra otra idea importante. Una misma sustancia puede tener distintos usos. En un hospital puede aliviar el dolor bajo supervisión médica, mientras que fuera del hospital puede transformarse en un gran riesgo para las personas. Entonces, si entiendo bien, sería como un bisturí. En una cirugía salva vidas, pero usado en otro contexto puede provocar mucho daño. Exactamente, el problema no es la sustancia, sino también cómo, dónde y para qué se está utilizando. ¿Y cómo se consume normalmente? Bueno, cuando tiene un uso médico, puede administrarse mediante parches, inyecciones o comprimidos especiales. En el mercado ilegal también aparece en polvo o mezclado con otras drogas sin que las personas lo sepan. Ahí aumenta muchísimo el riesgo de la sobredosis. ¿Y qué efectos produce? Bueno, desde el punto de vista psicoactivo podemos mencionar 5 principales. Disminuye la percepción del dolor, produce sensación de bienestar, euforia, genera relajación, provoca somnolencia y también puede disminuir el nivel de conciencia. En cuanto a los efectos físicos, también destacan 5. Respiración lenta, disminución de la frecuencia cardíaca, contracción de las pupilas, mareos y náuseas. Por eso es tan peligroso cuando alguien consume una dosis mayor a la esperada.
Claro, una cantidad muy pequeña puede hacer una gran diferencia. Es como subir demasiado el volumen de unos audífonos. Un poco más puede parecer insignificante, pero llega un punto en el que el daño cambia completamente. ¿Y genera dependencia? Sí, lamentablemente tiene un alto potencial de dependencia, tanto física como psicológica. Con el consumo repetido aparece ya la tolerancia, es decir, que la persona necesita dosis cada vez más mayores para obtener el mismo efecto. Además, si deja de consumir puede presentar el típico síndrome de abstinencia. Y ahí ya empezamos a conectar con otro fenómeno cultural, la adicción. Exacto, pero también es importante recordar que la adicción no explica por sí sola toda la crisis del fentanilo. Si fuera únicamente un problema químico, la epidemia existiría de la misma manera en todos los países, y eso no ocurre. Ahí es donde entran los factores estructurales y culturales que son los que vamos a analizar. ¿Qué es lo que nos ha llevado hasta hoy? ¿Por qué la crisis fue tan grande en Estados Unidos en cuanto a factores estructurales y culturales? Recién decías algo que me llamó la atención. Si el fentanilo existe en otros países, ¿por qué la crisis explotó con tanta fuerza justamente en Estados Unidos? Buena pregunta, y al final es porque la sustancia por sí sola no explica el fenómeno. Hemos visto que siempre hay que considerar también los factores estructurales y los factores culturales. Partamos por los estructurales. ¿Qué significa eso? Bueno, los estructurales son condiciones propias de cómo está organizada una sociedad. En el caso del fentanilo, uno de los factores más importantes fue que el sistema de salud estadounidense durante años se recetaron opioides de manera muy masiva para tratar el dolor, incluso en casos donde ni siquiera era necesario. O sea, muchas personas comenzaron consumiéndolo como un medicamento. Claro, exacto. Es como si dejaras una llave abierta durante mucho tiempo. Al principio parece que no pasa nada, pero poco a poco el agua va a empezar a inundar toda la casa. Con el fentanilo ocurrió lo mismo. El acceso aumentó muchísimo y eso facilitó a que las personas desarrollaran dependencia. ¿Y el segundo factor estructural? Bueno, la facilidad con que el fentanilo ilegal empezó a circular. Hoy se fabrica ilegalmente en laboratorios clandestinos y muchas veces se mezcla con otras sustancias que el consumidor ni siquiera lo sabe. Entonces, ¿alguien puede creer que está consumiendo otra cosa? Claro, y terminar consumiendo fentanilo. Eso explica gran parte del aumento de la sobredosis. Ahora, pasemos a los factores culturales. ¿Cuáles destacarías? Bueno, el primero tiene relación con cómo la sociedad estadounidense entiende el dolor. Hay una cultura que existe una fuerte expectativa de eliminar rápidamente el dolor, ya sea físico o emocional. Eso favoreció una mayor aceptación del uso de medicamentos muy potentes en Estados Unidos. Es como cuando uno tiene un dolor de cabeza y quiere que desaparezca en 5 minutos. Claro, pero llevado a una escala mucho mayor. La idea de buscar una solución inmediata hizo que muchas personas vieran en este medicamento algo completamente normal. ¿Y el segundo factor cultural? Bueno, para mí está claro, la estigmatización. En el transcurso del tiempo, la palabra droga no solamente es una descripción química, sino también una construcción sociocultural. Muchas veces las personas con dependencia son vistas únicamente como drogadictos, cuando detrás existen problemas sociales, económicos y de salud mucho más complejos. Eso, reflexionando, como que igual me lleva a una negligencia corporativa y farmacéutica. En otra línea, el concepto de droga se podría decir que cambia según la cultura. Claro, exactamente. El fentanilo sigue siendo la misma sustancia, pero la forma en la que la sociedad interpreta puede cambiar. Ahí aparece el concepto de la delimitación cultural. Es la sociedad la que decide qué sustancias se consideran droga y cuáles no. Como el ejemplo del café. Claro. El café también es una sustancia psicoactiva porque actúa sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, nadie mira raro a alguien por tomarse un café antes de entrar a trabajar. En cambio, otras sustancias quedan inmediatamente asociadas a la delincuencia, a la adicción, al peligro. Eso demuestra que no basta solo con mirar la química, también hay que ver la cultura. Entonces, podríamos decir que para entender el fentanilo no basta con preguntar qué hace la sustancia, sino también qué hace la sociedad con esa sustancia. Muy bien, esa pregunta resume muy bien la idea central de lo que estamos conversando. Hasta ahora hemos hablado de la sustancia y de los factores estructurales y culturales, pero hay varios conceptos que ayudan a entender por qué una misma SPA puede generar experiencias tan distintas. Uno de ellos era el famoso set y setting. ¿Qué significaban? Bueno, el set y setting son dos conceptos muy importantes. El set corresponde a las características de la persona, su estado de ánimo, la personalidad, las expectativas o experiencias previas.
En cambio, el setting es el contexto donde ocurre el consumo, el lugar, las personas que acompañan, el ambiente y las normas sociales. Es decir, no a lo mismo dónde ni con quién se consume. Claro, no da lo mismo. Es como ver una película. La película puede ser la misma, pero no es igual verla tranquilo en tu casa que verla en un avión lleno de ruido o en el cine. El contexto cambia completamente la experiencia. Entonces, en el caso del fentanilo, ¿cómo influye eso? Muchísimo. Una persona hospitalizada con una dosis controlada por profesionales está en un setting completamente distinto a alguien que compra una sustancia en el mercado negro sin saber realmente qué está consumiendo. Y ahí volvemos a la idea de que el problema no es solamente la química. Claro, ahí aparecen los factores farmacológicos que corresponden a las características propias de la sustancia, como su potencia, la dosis o la forma en que actúa sobre el sistema nervioso central. Pero también existen los factores extrafarmacológicos que incluyen todo lo que rodea al consumo, la cultura, las normas sociales, la disponibilidad, el entorno, la situación económica o incluso las relaciones familiares que muchas veces no se toman en cuenta. Entonces podríamos decir que la arquitectura que envuelve al fentanilo es como armar un rompecabezas. Claro, sí, si miramos solamente una pieza nunca vamos a entender la imagen completa. La sustancia es solo una parte del problema. Otro concepto es que las personas no siempre consumen por el mismo motivo. Exacto, existen distintos fines de consumo. Por ejemplo, un fin paliativo es cuando una persona consume para aliviar un dolor físico. Ese fue justamente el uso original del fentanilo en la medicina. También puede existir otro fin, el fin compensatorio, cuando alguien busca escapar del sufrimiento emocional, reducir la ansiedad o enfrentar problemas personales. Y finalmente, un fin recreativo, cuando simplemente el objetivo es experimentar placer o diversión. Wow. Entonces, dos personas pueden consumir la misma sustancia, pero por razones completamente distintas. Claramente. Es como tomar un avión. Dos personas pueden sentarse una al lado de la otra, pero una viaja por vacaciones y la otra por emergencia familiar. Al final el medio de transporte es el mismo, pero el motivo va a cambiar totalmente. Y eso también ayuda a entender por qué no existe una explicación única para la epidemia del fentanilo. Claro, es que al final, si solo pensamos que todo ocurre porque la sustancia es muy potente, dejamos afuera muchos elementos importantes. En cambio, cuando incorporamos los conceptos del curso del tiempo en toda la historia, entendiendo que detrás de esta crisis existen factores biológicos, sociales, históricos, que como te decía, durante el transcurso del tiempo van cambiando. Entonces hace que estos se relacionen de manera diferente. Y creo que esa es justamente la diferencia entre mirar solamente el titular de la noticia y tratar de comprender realmente el fenómeno. Exacto. Bueno, después de conversar sobre todo esto, me queda claro que la crisis del fentanilo es mucho más compleja de lo que muestran normalmente las noticias. No basta decir que es una droga muy peligrosa. Sí, y creo que ese es uno de los principales aprendizajes que nos va dejando, bueno, este podcast. Muchas veces tendemos a explicar estos fenómenos únicamente por la sustancia, cuando en realidad también intervienen la historia, la cultura y la forma en la que una sociedad se relaciona con ella, como te he mencionado, con el transcurso del tiempo. De hecho, tengo una pregunta. ¿Por qué es importante considerar los factores estructurales y culturales para entender este fenómeno? Bueno, como englobando todo lo que te he dicho, si solo analizamos el fentanilo desde la composición química, vamos a entender cómo actúa sobre el sistema nervioso central, que es muy cierto, pero no entendemos por qué la crisis ocurrió de esas formas y específicamente en los Estados Unidos. Los factores estructurales ayudan a explicar cómo el sistema de salud, la disponibilidad de la sustancia y otros elementos facilitaron el problema. Y los factores culturales permiten entender cómo las creencias, las normas y la forma en la que la sociedad interpreta las sustancias también influyen en el consumo. En otras palabras, entonces la misma sustancia podría generar un fenómeno completamente distinto en otra sociedad. Claro, y eso se relaciona con una de las ideas centrales. No cambia la sustancia, sino que cambia la mirada. Las sustancias psicoactivas existen y actúan sobre el sistema nervioso central, pero que una sea vista como droga, como medicamento o incluso como parte de un ritual, depende totalmente del contexto histórico y cultural. Creo que esa frase resume bastante bien todo lo que conversamos hoy. No quedarnos solo con el estigma, sino que entender que el fentanilo no significa solamente conocer sus efectos, sino comprender el contexto en que apareció esta epidemia. Exacto. Justamente esa mirada más amplia es la que nos permite dejar de simplificar esos fenómenos y empezar a analizarlo desde diferentes dimensiones. Bueno,
Esperamos que este capítulo les haya ayudado a entender un poco mejor por qué la epidemia del fentanilo en Estados Unidos no puede explicarse únicamente por la sustancia, sino también por los factores sociales, culturales e históricos que la rodean. Bueno, muchas gracias, Pablo. Nos vemos en un próximo capítulo donde seguiremos también analizando distintos fenómenos relacionados con la sociedad de las sustancias psicoactivas desde una mirada cultural y social. Un gustazo, Sebastián. Nos vemos y gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti, la verdad es que lo pasé entretenidísimo. Bueno, este fue un capítulo más de la epidemia. Ustedes pueden seguirnos por YouTube, Spotify y LinkedIn. Ya es. So what's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton?